Vamos con información de último minuto. Italia es el país europeo con más contagios de coronavirus. De hecho, el segundo después de China. En Italia radican muchos compatriotas. Estamos en la línea telefónica con el embajador Eduardo Martinetti porque hay algunos peruanos entre los contagiados. Embajador, buenos días en Lima. Hola, muy buenos días. Embajador, ¿cuántos peruanos exactamente, o al menos la información que usted tiene, están infectados con coronavirus? Bueno, lamentablemente hoy tenemos que informar que el número de peruanos contagiados ha aumentado a 4. Se trata de 2 varones y 2 mujeres en total. El primer caso lo conocimos ya hace unos días, un varón de 50 años en la localidad de Bolzanos, a unos 300 kilómetros de Milán. El segundo caso está internado en el Policlínico de Milán. Es un hombre de 61 años y la familia está también, pero la familia está en aislamiento domiciliario. El tercer caso es de una connacional de 65 años que está en un hospital a unos 15 kilómetros de Milán. Y el último caso es de una connacional de 36 años que ha dado positivo y está con aislamiento domiciliario. Embajador, ¿qué protocolos están adoptando con, bueno, obviamente estas personas, si tienen algún tipo de asistencia por parte de la embajada y con nuestros compatriotas? Bueno, el sistema sanitario en esta emergencia ha determinado pues el aislamiento de los pacientes. Los pacientes se pueden comunicar por teléfono y lo han hecho sea con los cónsules o con sus familiares. Las visitas están totalmente prohibidas, restringidas en este momento, y la información la tenemos a través de los médicos tratantes. Correcto, embajador. Sí, quería hacerle otra consulta. Hay casos, a través de las redes sociales se empiezan a conocer, por ejemplo, el caso del arzobispo de Lima que viajó a Roma, un becario también que viajó a Italia y al parecer no puede regresar. Usted conocerá las informaciones sobre los anuncios del gobierno del presidente Vizcarra de que se han cancelado cualquier vuelo hacia Lima. ¿Qué información tiene al respecto? Y a esas personas en particular, ¿se les da alguna asistencia especial? Bueno, fíjese, durante los últimos días, algunos peruanos que estaban de visita en Italia, desde luego trataron de conseguir pasajes y rutas para volver al país. Ellos han estado en contacto con los consulados les han suministrado información sobre las vías posibles de salida. Algunos vuelos, algunas rutas han sido suspendidas, como por ejemplo a España, pero se han mantenido abiertas otras rutas, como por ejemplo a París o Amsterdam, desde distintos aeropuertos de Italia. También se puede salir de Italia por vía terrestre, por ferrocarril, a Francia, a Eslovenia, a Suiza. Y yo me imagino que a estas alturas la mayor parte de los peruanos que necesitaban retornar al Perú han salido ya de Italia. Esta mañana hemos comenzado a buscar nueva información, a ver si tenemos algunos peruanos que han quedado varados en Italia. Por el momento no tengo esa información, es probable que la tengamos en un par de horas más. Embajador, Alejandra Puente le saluda para ampliar sobre estos peruanos que han sido detectados con coronavirus. Ellos están en aislamiento domiciliario. ¿Alguno de ellos ha presentado un cuadro un poco más complicado que requiere que vaya al hospital? Y si es así, ¿en qué situación están los hospitales en Italia? Porque con 16.000 casos confirmados, me imagino que las instituciones públicas de salud deben estar bastante saturadas. Sí, correcto. De los 4 peruanos, los 2 varones y una de las mujeres están con tratamiento en cuidados intensivos, están hospitalizados. Una cuarta peruana está con aislamiento domiciliario.
lo que revela que efectivamente, independientemente de la nacionalidad o el estado migratorio de las personas, toda aquella persona que requiera entrar y ser hospitalizado está siendo hospitalizado. Ahora bien, efectivamente, el sistema sanitario italiano está ya sintiendo la exigencia de la crisis, y esto se revela en el número de pacientes que están siendo destinados a aislamiento domiciliario. En las últimas 24 horas ha aumentado enormemente el número de pacientes que han sido remitidos a sus domicilios. Ya tenemos alrededor de 5.000 pacientes en sus domicilios con aislamiento domiciliario. Sí, señor embajador, buenos días. Paola Pejovés lo saluda. Yo quisiera, sobre todo, la información de estos 4 peruanos infectados, de qué zonas provienen para poder también conocer información quizás aquí en su familia, sobre todo. Sí, las familias están en todos los casos informados. Los 4 casos están en la Lombardía o en Véneto, ¿no?, en la zona norte. Muy bien, así que bueno, pero están en contacto con sus familias, en todos los casos. Está correcto. Bueno. Embajador, aprovechando el contacto y ya dejando de lado el tema de los compatriotas, ¿cómo se está viviendo la situación? Con más de 15.000 contagiados, con más de 1.000 muertes, el segundo país más afectado con el coronavirus, digamos, el panorama, ¿cómo se ve? ¿Ha mejorado en los últimos 2 días a raíz de las medidas drásticas que se han adoptado, o todo sigue igual, o de pronto se ha complicado más? Bueno, en el discurso que dio el primer ministro al anunciar las medidas la noche del 11, en la que se uniformizó el sistema de la cuarentena para toda Italia como un sistema de protección para Italia, el primer ministro advirtió que no veríamos resultados positivos dentro de probablemente las primeras 2 semanas. Es decir, la contención necesita un plazo razonable para ver que los casos disminuyan. Ahora bien, la población lo ha tomado con gran responsabilidad en las ciudades italianas. No se ve prácticamente la circulación de gente, aunque podrían salir, no están prohibidos de salir de sus casas, eso hay que decirlo. Las actividades productivas en el campo, toda la parte agrícola y toda la cadena de distribución de alimentos está garantizada, es decir, se sigue trabajando en asegurar el suministro de alimentos, y desde luego cuando uno va a los supermercados ve que se renuevan constantemente las bandejas de comida, ¿no? Embajador, ¿se ha de alguna manera comentado que dentro de los países europeos Italia fue uno de los que de alguna manera reaccionó un poco más lento ante el avance del coronavirus? ¿Qué cree que fue el desencadenante para que se vuelva uno de los países en situación más grave? Porque, por ejemplo, en algún momento los países asiáticos parecía que iban a llevarse la peor parte, Corea del Sur, sin embargo sus gobiernos actuaron rápidamente y comenzaron de alguna manera a congelar la expansión del virus. ¿Qué pasó en Italia? ¿Las medidas demoraron? ¿La cultura italiana tal vez de saludo o de estar siempre muy cerca entre familiares, amigos, no ayudó a tomar estas medidas de sanidad recomendadas por la OMS? ¿Qué cree que sucedió? Pues yo pensaría que en principio fueron 2 factores. El primero es que Italia fue el primer país que tuvo contagio de coronavirus. Hasta que se detecta el contagio, hasta que los síntomas son evidentes, pasan pues varios días y el contagio se sigue produciendo en el entorno de estas personas. No se encontró fácilmente al paciente cero. Y esto también seguramente complicó la contención inicial. Pero además tenemos el hecho de que Italia recibe pues millones de turistas, y estos turistas se distribuyen por todo el país.
Y entonces, lo que no queda claro es por qué en el norte y no en Roma. Si ustedes se fijan, el número de casos que se presenta en Roma es bastante más bajo que el que se presenta en el resto del país, en el norte del país, ¿no? Esto en realidad no lo podemos discernir nosotros ahora, es la cuestión de una evaluación posterior. Pero lo cierto es que las medidas de contención fueron siendo tomadas de manera gradual a medida que se hacía evidente que la curva del contagio crecía dramáticamente. Ya hoy estamos en una etapa casi completa de un programa de contención, tratando de evitar que la gente tenga un contacto físico que pudiera seguir aumentando el número de pacientes. Pero evidentemente se ha hecho a lo largo de varias semanas, ¿no? Correcto, embajador, agradecemos al haber accedido a esta comunicación. Eduardo Martinetti, embajador del Perú en Italia, nos daba las cifras, son 4, se conocía de 1, pero ahora son 4, claro, son muchísimos los connacionales que viven en Italia, son 15.000 los contagiados. Son 2 mujeres, 2 hombres, están hospitalizados, ya las familias están informadas, felizmente con una condición estable y bueno, por supuesto estamos pendientes también de lo que pasa, ¿no? Sí, 3 hospitalizados en estado grave, según dijo el embajador, y 1 se encuentra con aislamiento domiciliario, ¿no? Entonces es importante monitorear el desarrollo de la enfermedad en estos compatriotas. A propósito de Italia, uno de los países de los cuales se prohíbe, digamos, el ingreso